Al caer la tarde, los jardines de la enorme mansión de Javier Pérez estaban envueltos en un resplandor dorado, suavemente iluminados por los últimos rayos del sol. Javier, un millonario de mediana edad, acostumbrado a una vida de éxito en los negocios y la filantropía, caminaba por el extenso jardín de su propiedad, en busca de un momento de tranquilidad tras un largo día de reuniones y decisiones. Mientras se desplazaba por los caminos bien cuidados, sus ojos, acostumbrados a los detalles, notaron algo peculiar. Al pasar junto al nuevo jardinero, Marcos, algo alrededor de su cuello llamó la atención de Javier de inmediato. Era un colgante en forma de luna, un diseño sencillo pero cargado de significado, uno que Javier jamás podría olvidar. Ese colgante era idéntico al que su hijo llevaba cuando desapareció hacía más de 20 años, un evento que desgarró su vida y la de su esposa, y que nunca habían logrado superar por completo. La última vez que Javier había visto ese colgante fue en el cuello de su hijo, Santiago, el día en que se perdió sin dejar rastro. Santiago era un niño de tan solo 3 años cuando desapareció misteriosamente durante una excursión familiar a una playa aislada. Aunque las autoridades habían trabajado sin descanso, y Javier había usado todos los recursos a su disposición para buscar a su hijo, las pistas se desvanecieron rápidamente. El único objeto que siempre vinculaba a su hijo con su memoria era aquel pequeño colgante de plata en forma de luna, un regalo que le había dado cuando Santiago nació, con la promesa de que su vínculo sería eterno, como las fases de la luna que siempre vuelven a ser completas. Ver ese colgante en el cuello de Marcos paralizó a Javier. Su mente corrió rápidamente entre recuerdos y emociones que había intentado suprimir durante años. La curiosidad, la esperanza y una mezcla de miedo comenzaron a brotar en él. ¿Cómo era posible que ese joven, su nuevo empleado, tuviera en su poder un objeto tan personal y tan dolorosamente relacionado con el pasado? Trató de controlar la ansiedad que lo invadía, recordando que debía mantener la calma. Aún así, el impulso de acercarse a Marcos y preguntarle sobre el colgante fue casi irresistible. Marcos, ajeno al torbellino emocional de Javier, seguía concentrado en su trabajo, ajustando con cuidado las plantas en el jardín. Era un trabajador diligente y educado, aunque algo reservado. Apenas había comenzado su empleo hacía unas semanas, tras responder a una oferta de trabajo que Javier había colocado en una agencia local de jardinería. Nunca antes habían cruzado más que unas pocas palabras, pero ahora, tras el descubrimiento del colgante, Javier sabía que tenía que investigar más sobre este joven. Decidiendo no actuar de forma impulsiva, Javier continuó su camino, pero no podía dejar de mirar de reojo hacia el colgante mientras se alejaba. Sabía que necesitaba respuestas, pero también comprendía que tenía que ser cauteloso. Si se apresuraba a confrontar a Marcos, podría alejarlo o levantar sospechas innecesarias. Entonces, con una mezcla de emoción contenida y una creciente inquietud, Javier tomó una decisión. Debía averiguar quién era realmente este joven, qué relación tenía con el colgante, y, lo más importante, si podía haber alguna conexión con su hijo perdido. Esa noche, Javier no pudo conciliar el sueño. Las imágenes de Santiago y el colgante seguían invadiendo su mente, junto con las especulaciones sobre la vida de Marcos. A pesar de sus éxitos, la desaparición de su hijo había sido una herida que nunca sanó. Y ahora, la posibilidad, por más remota que fuera, de que este colgante pudiera tener alguna relación con Santiago, encendía una chispa de esperanza en su corazón. Una esperanza que lo aterraba tanto como lo emocionaba. Al día siguiente, decidió actuar con más discreción. No podía interrogar a Marcos directamente sin saber más sobre él. Así que, sin decirle nada a su esposa Laura, que también había sufrido inmensamente por la desaparición de Santiago, Javier contactó a un investigador privado, un hombre de confianza que había trabajado para él en otros asuntos delicados. Le pidió que indagara en la vida de Marcos, que averiguara cómo llegó a poseer ese colgante y si había algo en su pasado que pudiera explicar la extraña coincidencia. Mientras tanto,
Javier intentaría conocer mejor a Marcos en el día a día, sin levantar sospechas. Los días que siguieron estuvieron marcados por una creciente tensión para Javier. Cada vez que veía a Marcos trabajando en el jardín, sus ojos volvían automáticamente al colgante. Se preguntaba si debía arriesgarse a preguntarle sobre él, si debía revelar sus sospechas, pero siempre se detenía a último momento. No quería asustarlo ni dar falsas esperanzas a su esposa, quien seguía sin saber nada de su creciente obsesión. Finalmente, tras una semana de espera, el investigador privado contactó a Javier con las primeras noticias. Marcos había crecido en una pequeña ciudad al norte del país, en un ambiente tranquilo pero modesto. Fue adoptado por una familia cuando era muy pequeño, después de ser encontrado abandonado en una estación de trenes. Los detalles eran escasos, pero lo más significativo fue que nunca había habido información clara sobre sus padres biológicos o de dónde venía realmente. Había crecido sin conocer su verdadero origen, y el colgante había sido la única posesión que siempre había llevado consigo desde que fue encontrado. Este detalle hizo que el corazón de Javier latiera más rápido. La historia de Marcos coincidía en algunos aspectos con lo que había sucedido con su hijo desaparecido. Aunque aún faltaban muchas piezas en el rompecabezas, la posibilidad de que Marcos pudiera ser Santiago creció en la mente de Javier. A partir de este momento, Javier comenzó a interactuar más con Marcos, buscando la manera de establecer una relación cercana con él. Le ofreció apoyo en su trabajo, lo felicitó por sus logros en el jardín, y poco a poco intentó conocer más sobre su vida. Para Marcos, la atención de Javier fue sorprendente, pero la aceptó con gratitud, pensando que su jefe simplemente apreciaba su trabajo. Sin embargo, Javier sabía que este era solo el comienzo de su búsqueda de la verdad. El colgante que colgaba en el cuello de Marcos era la clave para desentrañar un misterio que llevaba más de 20 años atormentando a su familia. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a descubrir si este joven jardinero podía ser su hijo perdido. Un misterioso encuentro. El millonario, llamado Javier, siente una mezcla de sorpresa y esperanza al ver el colgante, pero decide no confrontar al jardinero, Marcos, de inmediato. En cambio, comienza a observarlo de cerca, intrigado por cómo un objeto tan significativo llegó a sus manos. Javier no podía apartar la vista de aquel colgante. El simple hecho de verlo colgando del cuello del joven jardinero había detonado en él una ola de recuerdos que creía enterrados, de un dolor que nunca había logrado superar. La desaparición de su hijo había dejado una cicatriz imborrable en su alma. Pero ahora, ante la posibilidad de que aquel objeto, un detalle aparentemente insignificante, pudiera ser la clave para desentrañar un misterio que lo atormentaba desde hacía años, no podía evitar sentirse dividido entre la emoción y el miedo. El colgante no era un simple adorno, era único, hecho a mano, una pieza que su esposa había diseñado para su hijo cuando era pequeño. Cada vez que lo veía, recordaba a su hijo jugando en el jardín, riendo, la felicidad que inundaba la casa antes de que todo se desmoronara. Ese día fatídico en que su hijo desapareció, llevaba puesto ese colgante. Por más que habían buscado, por más que contrataron a los mejores detectives, jamás encontraron rastro alguno de él. Hasta ahora. La idea de confrontar a Marcos en ese instante cruzó por su mente más de una vez. Quería abordarlo, agarrarlo por los hombros y preguntarle cómo había llegado ese colgante a sus manos, exigir respuestas. Pero algo en su interior lo detuvo. Era demasiado pronto y no quería asustarlo. No sabía quién era este hombre, ni qué clase de historia arrastraba consigo. Tal vez el joven no era más que una víctima de las circunstancias, al igual que él mismo. Con un esfuerzo tremendo, decidió contenerse. Respiró hondo y miró hacia otro lado, tratando de aparentar normalidad. No es el momento, se dijo a sí mismo. Observó a Marcos desde la distancia mientras continuaba con su trabajo en el jardín. Era un hombre tranquilo, concentrado en sus tareas, con movimientos precisos y meticulosos.
A simple vista no parecía alguien que escondiera un gran secreto, pero Javier sabía que las apariencias podían ser engañosas. Esa noche, la imagen del colgante lo mantuvo despierto. La cabeza de Javier era un torbellino de pensamientos. ¿Sería posible que Marcos fuera su hijo desaparecido? ¿O simplemente había encontrado el colgante en alguna parte, sin saber el valor emocional que tenía para él? La segunda opción parecía más probable, pero la chispa de esperanza no dejaba de avivarse. No podía ignorar esa posibilidad, por más remota que fuera. A partir de ese día, Javier empezó a prestar más atención a Marcos, aunque con discreción. Observaba cómo trabajaba, cómo se movía por la casa, cómo interactuaba con los demás empleados. Marcos era un hombre callado, reservado. No hablaba mucho con los demás, aunque siempre era educado y cordial. No había indicios de que guardara algún secreto, pero eso solo hacía que Javier se sintiera aún más intrigado. ¿Quién es realmente este hombre?, se preguntaba una y otra vez. Un día, Javier decidió acercarse más a Marcos, pero no de manera directa. Comenzó a entablar pequeñas conversaciones casuales. Al principio, le preguntaba sobre su trabajo en el jardín, comentaba el clima o hacía preguntas generales sobre las plantas que estaba cuidando. Marcos respondía con brevedad pero sin mostrarse incómodo. Poco a poco, Javier trató de profundizar en esos intercambios, intentando averiguar más sobre su vida sin ser demasiado evidente. Le preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando como jardinero, si siempre había vivido en la ciudad y si tenía familia cerca. Marcos contestaba de manera educada, pero siempre con cierta distancia. Mencionó que no tenía familia cercana, que había sido criado por una familia adoptiva en una ciudad pequeña. Esta revelación hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. ¿Sería posible que estuviera frente a su hijo, un hombre que había crecido sin saber su verdadera identidad? Conforme pasaban los días, Javier no pudo evitar sentirse cada vez más involucrado. Las pequeñas charlas con Marcos se volvieron parte de su rutina diaria. Cada vez que veía el colgante colgando de su cuello, el deseo de saber más lo consumía. Sin embargo, sabía que no podía precipitarse. La clave estaba en la paciencia, en construir una relación de confianza. Quizá entonces podría obtener las respuestas que necesitaba. Javier se debatía internamente. No quería arruinarlo todo por actuar de manera impulsiva. No tenía pruebas de que Marcos fuera su hijo, y si se lanzaba a confrontarlo sin más, podría perder cualquier oportunidad de descubrir la verdad. Además, había algo en Marcos, en su manera de ser, que le recordaba a su hijo. No eran los rasgos físicos, pues los años y el dolor habían hecho que los recuerdos de su hijo se volvieran borrosos, pero había una cierta sensibilidad en la manera en que Marcos trataba a las plantas, en su dedicación al trabajo, que resonaba profundamente en el corazón de Javier. Durante una de sus conversaciones, Javier notó que Marcos llevaba siempre el colgante puesto, como si fuera algo de lo que nunca se separaba. Decidió arriesgarse un poco más y preguntarle directamente sobre el colgante, aunque de manera casual. «Es un colgante bonito», dijo Javier un día mientras observaba a Marcos trabajar. «¿De dónde lo sacaste?». Marcos se detuvo por un momento, sorprendido por la pregunta. Miró el colgante con una mezcla de nostalgia y confusión. «Siempre lo he tenido», respondió finalmente, su voz calmada pero con una sombra de incertidumbre en sus palabras. «No recuerdo de dónde vino. Solo sé que lo llevo desde que tengo memoria». Esta respuesta hizo que el corazón de Javier latiera más rápido. «¿Desde que tienes memoria?», repitió, tratando de no sonar demasiado ansioso. Marcos asintió. «Sí, no sé mucho sobre mi infancia. Fui adoptado cuando era muy pequeño. Nunca supe nada de mis padres biológicos. Solo tengo este colgante». Javier sintió que su pecho se apretaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban respuestas. Aún así, el hecho de que Marcos no tuviera recuerdos claros de su infancia
y que el colgante fuera su único vínculo con su pasado. Era una señal que no podía ignorar. «Es una pieza muy especial», dijo Javier, tratando de contener la emoción que sentía en su interior. «Quizá tenga más significado del que piensas». Marcos lo miró por un momento, como si intentara comprender el trasfondo de esas palabras, pero finalmente volvió a su trabajo sin decir nada más. Javier lo observó en silencio, con la certeza de que el misterio apenas comenzaba a desvelarse. El pasado incierto de Marcos. Marcos, un hombre de unos 30 años, fue criado por una familia adoptiva tras ser encontrado abandonado en una pequeña ciudad. Siempre se sintió desconectado de su pasado, pero el colgante que lleva consigo es la única conexión que tiene con su niñez. Marcos siempre había sentido que le faltaba algo, como si un pedazo fundamental de su vida estuviera perdido en algún lugar de su memoria. Desde que tenía uso de razón, había sabido que era adoptado, pero más allá de eso, sus padres adoptivos no habían podido proporcionarle mucha información sobre sus orígenes. Lo encontraron cuando apenas era un niño, abandonado cerca de una carretera, solo, sin ningún indicio claro de quién era o de dónde venía. La familia que lo acogió lo hizo con buenas intenciones. Lo cuidaron, lo alimentaron y le dieron un hogar. Sin embargo, aunque nunca le faltó nada materialmente, siempre había una cierta distancia emocional entre él y sus padres adoptivos. No porque no lo quisieran, sino porque parecía que la conexión natural entre ellos nunca llegó a formarse por completo. Había algo en su interior que no terminaba de encajar en ese hogar. Algo que lo hacía sentir como un extraño, como si hubiera aterrizado en una vida que no le pertenecía. El colgante, aquel pequeño objeto que siempre había llevado consigo, era lo único que parecía tener un significado profundo para él. Desde que tenía uso de razón, lo había tenido colgando de su cuello. Nunca lo quitaba, ni siquiera cuando era niño. Sus padres adoptivos le habían contado que lo encontraron con él puesto el día que lo descubrieron, como si fuera una parte inseparable de su ser. En más de una ocasión, su madre adoptiva le había sugerido que lo quitara para limpiarlo o para cambiar de collar, pero Marcos siempre se resistía. No sabía exactamente por qué, pero aquel pequeño colgante le daba una extraña sensación de seguridad, como si fuera la única conexión real con su identidad, con un pasado que se le escapaba de las manos. A medida que crecía, Marcos empezó a hacerse preguntas más profundas sobre su origen. Sabía que había sido adoptado, pero eso no era suficiente para él. ¿De dónde venía realmente? ¿Por qué lo habían abandonado? ¿Quiénes eran sus verdaderos padres y por qué nunca volvieron a buscarlo? Estas preguntas comenzaron a atormentarlo en su adolescencia, una época en la que, como cualquier joven, empezó a explorar su identidad. Mientras sus amigos hablaban con orgullo de sus orígenes, de las tradiciones familiares, de las historias que les contaban sus abuelos sobre generaciones pasadas, Marcos se quedaba en silencio. No tenía historias que contar, no tenía recuerdos de una infancia con su familia biológica. Solo tenía el colgante, un objeto que, aunque pequeño, parecía cargar con todo el peso de su pasado desconocido. Con el tiempo, Marcos se resignó a la idea de que nunca conocería la verdad. Su vida no había sido mala, después de todo. La familia que lo adoptó, aunque distante en lo emocional, le proporcionó todo lo que necesitaba para salir adelante. Terminó la escuela, se mudó a una ciudad más grande y comenzó a trabajar en lo que mejor sabía hacer: cuidar de la naturaleza. Su trabajo como jardinero le daba paz. Trabajar con la tierra, con las plantas, le permitía sentir una conexión con el mundo que, de alguna manera, llenaba el vacío que siempre había sentido en su corazón. A través de las plantas, encontraba una calma que no lograba encontrar en ningún otro aspecto de su vida. Para Marcos, cuidar los jardines era una forma de conectar con algo más grande, de encontrar un sentido a su existencia, incluso cuando no podía comprender su propio pasado.
Sin embargo, había noches en las que el silencio se volvía ensordecedor. En esas largas horas de insomnio, los recuerdos vagos de su infancia aparecían como sombras que apenas podía discernir. Imágenes fragmentadas de un coche, una carretera polvorienta, el sonido lejano de voces que no lograba reconocer. Nunca había podido ensamblar esas piezas dispersas en su mente. Todo estaba envuelto en una neblina de confusión, y cada vez que intentaba profundizar en esos recuerdos, lo único que lograba era aumentar su frustración. Había veces en que se preguntaba si su verdadera familia lo estaría buscando. Tal vez había sido un accidente, una confusión, y en algún lugar, alguien lo esperaba sin saber que estaba vivo, llevando una vida completamente ajena a la que podría haber sido su destino. Pero estas eran solo suposiciones, fantasías que se permitía en momentos de debilidad. Al final del día, Marcos Hipón sabía que aferrarse a esa esperanza solo lo conduciría a la decepción. A pesar de todo, el colgante permanecía allí, siempre con él, colgado de su cuello como un recordatorio constante de que, aunque su pasado fuera un enigma, había algo en su vida que lo conectaba con esos años olvidados. No entendía su significado, pero en más de una ocasión había intentado investigar su origen. Llevó el colgante a varios joyeros, preguntando si podían decirle algo sobre su fabricación o su procedencia, pero la mayoría le dieron respuestas vagas. Algunos decían que era una pieza artesanal, pero no podían identificar al fabricante. Otros mencionaban que parecía tener algunos símbolos grabados, aunque estaban tan desgastados que era difícil leerlos con claridad. Al final, no obtuvo ninguna respuesta definitiva. Marcos había aprendido a vivir con las preguntas sin respuestas. Era como una herida que, aunque nunca sanaba por completo, se había convertido en parte de su vida. Pero últimamente, algo había cambiado. Desde que comenzó a trabajar para Javier, el millonario con quien ahora compartía algunas conversaciones diarias, había notado una nueva tensión en el aire. Al principio, Marcos había asumido que solo era el nerviosismo natural de trabajar para alguien tan importante. Pero con el tiempo, empezó a notar que Javier lo miraba de una manera distinta, como si estuviera tratando de desentrañar un misterio. Javier se mostraba amable, incluso afectuoso, pero había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y tristeza, que despertaba en Marcos un cierto recelo. No podía evitar preguntarse si el hombre sabía algo que él no sabía, si quizás veía algo en él que Marcos mismo no podía ver. Durante una de sus conversaciones, Javier le había preguntado por el colgante, y aunque Marcos había respondido de manera honesta, no podía dejar de pensar en el extraño tono en la voz de Javier, cuando comentó que el colgante podría tener más significado del que él pensaba. ¿Qué significaba todo esto? Marcos intentó no obsesionarse con la idea, pero cada vez que volvía a casa, se encontraba mirándose en el espejo, observando el pequeño colgante que colgaba de su cuello. Lo sostenía en sus manos, tratando de recordar algo, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su pasado. Pero como siempre, los recuerdos no llegaban. Solo le quedaban fragmentos, sombras de una vida que no podía comprender. A veces, se sentía tentado a dejar el colgante a un lado, a deshacerse de él y empezar de nuevo. Pero cada vez que intentaba quitarlo, algo en su interior se lo impedía. Era como si ese pequeño objeto fuera una llave, una pieza crucial en el rompecabezas de su vida. Tal vez algún día descubriría su verdadero significado, pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante, esperando que, de alguna manera, el pasado incierto que lo perseguía finalmente se revelara. Marcos siguió con su vida, sin darse cuenta de que los eventos que estaban por desencadenarse cambiarían todo lo que creía saber sobre sí mismo. La investigación silenciosa de Javier. Sin decir nada a Marcos, Javier contrata a un investigador privado para desentrañar el pasado del joven. Empieza a revisar los registros de desapariciones de la época y las posibles conexiones entre el jardinero y su hijo desaparecido. Javier no podía permitirse esperar más. El colgante,
las respuestas vagas de Marcos sobre su pasado, la inquietante coincidencia de la edad y la situación de su adopción. Todo parecía apuntar a la posibilidad de que Marcos fuera su hijo desaparecido, pero no podía basarse solo en suposiciones o en la esperanza que había comenzado a crecer en su corazón. Necesitaba certezas. No podía precipitarse y arruinar la única oportunidad que tenía de resolver el mayor misterio de su vida. Decidió que lo mejor sería investigar en silencio, sin que Marcos lo supiera. Aunque el joven parecía honesto y abierto en la medida en que conocía su propia historia, Javier temía que, si confrontaba directamente a Marcos antes de estar completamente seguro, podría poner en peligro la relación de confianza que habían empezado a construir. Además, si resultaba que Marcos no era su hijo, enfrentarlo podría herir a ambos de manera irreparable. Una tarde, después de meditarlo durante días, Javier se dirigió a su despacho. Se sentó frente a su escritorio y durante varios minutos miró la pantalla de su ordenador, con la mente inquieta. Finalmente, buscó los contactos de un detective privado con el que había trabajado brevemente en el pasado, cuando la búsqueda de su hijo todavía era activa. Después de tantos años, se había resignado a la idea de que la policía no tenía más pistas y que la búsqueda se había detenido. Pero este caso era diferente. Ahora, tenía un nuevo hilo del cual tirar, y no iba a dejarlo escapar. El detective, llamado Hernán Díaz, era conocido por ser discreto y eficiente. Aunque no había sido parte de la búsqueda inicial, Javier confiaba en su habilidad para desenterrar verdades escondidas. Esa misma noche, Javier le envió un mensaje breve, explicándole que necesitaba una investigación sobre el pasado de un hombre joven que trabajaba para él. Le proporcionó los pocos detalles que tenía: el nombre de Marcos, su edad aproximada y la vaga historia de su adopción. Pero lo más importante que le mencionó fue el colgante, el objeto que había disparado todas sus sospechas. Le pidió a Hernán que comenzaran a investigar de inmediato, centrándose en los registros de desapariciones de niños de la época en que su hijo se perdió, así como en cualquier posible conexión entre Marcos y su propia tragedia familiar. En los días siguientes, Javier trató de actuar con normalidad. Continuó interactuando con Marcos de la misma manera que lo había hecho antes, conversando con él de manera casual y ayudándolo en algunos proyectos pequeños en el jardín. Sin embargo, su mente estaba constantemente ocupada con la investigación en curso. Cada vez que recibía un mensaje de Hernán, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que las respuestas podrían estar más cerca de lo que jamás había imaginado, pero también sabía que el resultado de esa investigación podía destruir la pequeña chispa de esperanza que había comenzado a resurgir en su corazón. Hernán no tardó en ponerse a trabajar. Utilizó sus contactos en distintas agencias y comenzó a investigar los registros de adopciones de la época en que Marcos había sido encontrado. También indagó en los archivos de desapariciones de niños, buscando cualquier caso que pudiera estar relacionado con el de Javier o que pudiera arrojar luz sobre el origen de Marcos. Al mismo tiempo, revisaba los informes de accidentes y sucesos extraños ocurridos en la carretera donde Marcos había sido encontrado. Todo era una maraña de datos confusos, pero Hernán tenía un talento especial para encontrar patrones donde otros veían caos. Mientras la investigación avanzaba, Javier se sumergía cada vez más en sus recuerdos del pasado. Recordaba con dolor el día en que su hijo desapareció, un día que había comenzado como cualquier otro. Su hijo tenía 6 años en ese entonces, lleno de vida, siempre corriendo por el jardín, trepando árboles y riendo con esa risa contagiosa que hacía que la casa estuviera siempre llena de alegría. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Su hijo había salido a jugar como siempre y no volvieron a verlo. La búsqueda fue frenética. Se implicaron vecinos, amigos, la policía. El mundo de Javier y su esposa se desmoronó ese día, y lo único que quedó fue el silencio, la angustia y un colgante que también desapareció con él.
Durante años, Javier había sentido como si su vida estuviera suspendida en el tiempo, como si cada día fuera una repetición interminable del mismo dolor. Su matrimonio sufrió enormemente. Su esposa, desgarrada por la pérdida, se hundió en la depresión y poco a poco se distanciaron hasta que el matrimonio colapsó. No hubo una gran pelea, solo la erosión lenta e implacable de un amor que no pudo soportar el peso de la tragedia. Años después de la desaparición, su esposa se mudó a otra ciudad, y aunque mantenían contacto esporádico, ambos sabían que las cicatrices de ese día nunca sanarían del todo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía una chispa de esperanza. A pesar del miedo que lo atenazaba, no podía dejar de imaginar lo que sería reencontrarse con su hijo, si es que realmente Marcos era el niño perdido. Sin embargo, sabía que debía ser cauteloso. Si Hernán descubría que todo era solo una coincidencia, tendría que estar preparado para enfrentar otra decepción, una que podría ser devastadora. Pero si resultaba ser cierto, si Marcos realmente era su hijo, ¿cómo lo abordaría? ¿Cómo le explicaría todo? Pasaron varios días sin novedades importantes. Javier se mantenía en contacto con Hernán, pero la información que el detective conseguía era limitada. Había demasiadas lagunas en la historia de Marcos. Los registros de su adopción eran escasos, lo que no era inusual en ese tipo de casos, especialmente cuando los niños eran encontrados abandonados sin documentos de identidad. La única pista sólida era el colgante, pero incluso eso no era suficiente para establecer una conexión directa. Sin embargo, Hernán seguía trabajando con tenacidad, sabiendo lo importante que era este caso para Javier. Finalmente, una noche, Javier recibió una llamada de Hernán que lo dejó sin aliento. Había encontrado algo. «Javier, creo que tenemos una pista sólida», dijo el detective al otro lado de la línea. El corazón de Javier se aceleró. «¿Qué encontraste?» «He estado revisando los registros de desapariciones y accidentes de tráfico de la época, y encontré un informe sobre un accidente de coche ocurrido en una carretera cerca de donde encontraron a Marcos. La fecha coincide con el día en que tu hijo desapareció. No hay detalles concluyentes, pero lo interesante es que había un niño involucrado que sobrevivió al accidente, aunque nadie pudo identificarlo en ese momento. El niño fue trasladado a un orfanato en una ciudad cercana antes de ser adoptado poco después. Los registros están incompletos, pero todo parece apuntar a que ese niño podría ser Marcos. El mundo de Javier pareció detenerse por un momento. Las piezas comenzaban a encajar. El accidente, la desaparición, el niño no identificado. Todo coincidía con lo que había estado sospechando. Sin embargo, aún no podía permitirse emocionarse demasiado. Necesitaba más pruebas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, su voz tensa. Lo siguiente sería confirmar si el niño del accidente fue adoptado por la misma familia que adoptó a Marcos. Pero eso podría llevar tiempo. Los archivos de adopciones están restringidos. Estoy trabajando en ello, pero podría tardar unos días más. Javier asintió, aunque sabía que Hernán no podía verlo. «Haz lo que sea necesario. Necesito saber la verdad». Colgó el teléfono y se dejó caer en su silla. Las emociones se agolpaban en su pecho, una mezcla de alivio, esperanza y temor. Si Hernán tenía razón, entonces estaba más cerca de la verdad de lo que había estado en años. Sin embargo, la incertidumbre aún lo corroía por dentro. Sabía que este era solo el comienzo, que aún quedaba un largo camino por recorrer antes de obtener las respuestas definitivas. Mientras tanto, seguiría observando a Marcos, esperando el momento adecuado para enfrentarlo. Pero ya no era solo la posible identidad de Marcos lo que lo inquietaba. Con cada día que pasaba, Javier se daba cuenta de que, independientemente de si Marcos era su hijo o no, había comenzado a encariñarse con el joven. Había algo en él, en su manera tranquila y reservada, que lo hacía querer protegerlo, incluso si al final la investigación demostraba que no compartían lazos de sangre. La espera se hacía eterna, pero Javier estaba dispuesto a aguantarla, un vínculo inesperado.
Mientras tanto, Javier comienza a entablar una relación cercana con Marcos, ayudándolo en pequeños proyectos y buscando maneras de ganar su confianza. Marcos, impresionado por el trato amable del millonario, comienza a abrirse sobre las pocas memorias que tiene de su infancia, despertando más sospechas en Javier. Los días pasaban lentamente para Javier. La investigación de Hernán seguía en marcha, pero el ritmo de la burocracia y los documentos restringidos hacía que el avance fuera exasperantemente lento. Javier, sin embargo, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras aguardaba los resultados que podrían cambiarlo todo, optó por acercarse más a Marcos. La creciente intuición de que tal vez había algo más entre ellos, algo que aún no había sido revelado, lo impulsaba a crear una conexión más fuerte con el joven jardinero. Durante las semanas anteriores, Javier había mantenido una relación cordial con Marcos, intercambiando breves conversaciones y ayudando con algunas tareas del jardín. Pero ahora, sin perder de vista su objetivo principal, decidió dar un paso más allá. Era fundamental que Marcos se sintiera lo suficientemente cómodo y confiado para compartir más detalles sobre su vida y, en particular, sobre su infancia. Si había alguna posibilidad de que fuera su hijo, el camino hacia la verdad no solo dependería de la investigación de Hernán, sino también de la cercanía que pudieran desarrollar. Javier comenzó a ofrecerle ayuda en proyectos que normalmente no eran de su interés. A veces se unía a él en el jardín bajo el pretexto de querer aprender sobre las plantas y la jardinería. Aunque no tenía ningún conocimiento real en el tema, fingía interés para tener una excusa para pasar más tiempo con Marcos. Otros días, simplemente le hacía compañía mientras trabajaba, conversando sobre temas triviales al principio. Las estaciones, el tiempo, los planes para el jardín, los cambios que quería hacer en su enorme propiedad. Marcos, al principio, se mostró sorprendido por la creciente atención del millonario. No estaba acostumbrado a que sus jefes se interesaran tanto en él. En sus anteriores trabajos, siempre había sido el chico del jardín, alguien que pasaba desapercibido y cuyas interacciones con los dueños de las propiedades eran mínimas. Pero Javier era diferente. Aunque no lo comprendía del todo, Marcos percibía una especie de autenticidad en la amabilidad de Javier. Con el tiempo, comenzó a relajarse en su presencia, y sus conversaciones pasaron de ser meramente superficiales a tener un matiz más personal. Fue durante una de esas conversaciones, mientras ambos trabajaban juntos plantando arbustos cerca de la entrada de la mansión, cuando Marcos mencionó algo que captó inmediatamente la atención de Javier. «Nunca he sido muy bueno recordando mi infancia», comentó Marcos, mientras colocaba cuidadosamente una planta en el suelo. «Es como si hubiera una especie de vacío en mi memoria. Mis padres adoptivos siempre decían que tal vez fue por el trauma de haber sido abandonado». Javier, que hasta ese momento había estado fingiendo concentrarse en la tarea, se detuvo en seco. El corazón le latía más rápido. Aquellas palabras, sobre el vacío en los recuerdos de Marcos, lo hicieron sentir que estaba más cerca de algo importante. ¿Un vacío en tu memoria?, preguntó Javier con un tono de aparente casualidad, aunque por dentro se encontraba en alerta máxima. «Eso suena difícil de llevar. ¿Recuerdas algo antes de ser adoptado?». Marcos suspiró y se pasó la mano por la nuca, un gesto que Javier ya había notado que hacía cuando algo lo inquietaba. «No mucho, la verdad. Solo fragmentos. A veces me llegan imágenes fugaces, como destellos de algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero no son claros. Son más como sensaciones que recuerdos reales. Recuerdo estar en un coche una vez, y luego, nada. Todo lo demás es borroso». Javier sintió que su corazón se detenía por un segundo. La mención de un coche le hizo pensar inmediatamente en el informe que Hernán le había mostrado sobre el accidente de tráfico en el que un niño no identificado había sido encontrado. A pesar de la emoción que sentía, intentó no mostrarlo y siguió la conversación con la misma calma. «Debe ser frustrante no poder recordar», dijo Javier en tono comprensivo.
pero quizás, poco a poco, esos recuerdos se vuelvan más claros. Tal vez con el tiempo. Marcos lo miró brevemente, con una sonrisa forzada. Eso espero. Pero no me hago muchas ilusiones. Mis padres adoptivos nunca pudieron decirme mucho. Solo me contaron que me encontraron cerca de una carretera y que parecía haber estado solo durante un tiempo. No había ninguna pista sobre mi familia biológica, ni documentos, ni nada. ¿Ninguna pista en absoluto?, preguntó Javier, aunque ya sabía la respuesta. Excepto el colgante, claro. Marcos asintió mientras se inclinaba hacia el suelo para seguir con su tarea. Sí, el colgante. No sé por qué, pero siempre lo he sentido como algo importante. Es la única cosa que tengo desde antes de ser adoptado. Nunca me lo quito, ni siquiera para dormir. El peso de las palabras de Marcos cayó como una piedra sobre Javier. Aunque ya lo sabía, escuchar directamente de Marcos que el colgante era su único vínculo con su pasado solo reforzaba sus sospechas. Quería preguntarle más, quería ahondar en los detalles, pero sabía que no podía presionarlo demasiado. Aún no. El vínculo entre ellos estaba fortaleciéndose, pero no podía arriesgarse a romperlo por ser demasiado directo. Necesitaba tiempo. Con el paso de los días, la relación entre ellos siguió evolucionando. Javier no solo se interesaba por el trabajo de Marcos en el jardín, sino también por su bienestar personal. En varias ocasiones lo invitó a cenar en la mansión, y aunque al principio Marcos se mostraba reticente, con el tiempo comenzó a aceptar las invitaciones. Estas cenas no eran eventos formales, sino reuniones casuales en las que ambos conversaban sobre la vida, el trabajo y de vez en cuando sobre el pasado de Marcos. El joven jardinero empezó a sentirse más cómodo en la compañía de Javier, incluso llegando a admirarlo por su trato respetuoso y su genuina preocupación. Marcos, que había pasado la mayor parte de su vida guardando distancia con los demás, especialmente con las personas de clase alta, se sorprendió a sí mismo abriéndose más de lo que nunca había hecho con nadie. Sentía que Javier lo comprendía de una manera que otros no lo habían hecho antes, como si el millonario también cargara con su propio peso emocional, un dolor que no podía expresar con palabras. Esta conexión tácita, aunque no explícita, fue uno de los factores que llevaron a Marcos a confiar en Javier. Fue en una de esas cenas cuando Marcos compartió algo que dejó a Javier en shock. «A veces tengo sueños extraños», confesó Marcos, mientras jugaba distraídamente con su cuchillo y tenedor. Sueños sobre una casa grande, con un jardín enorme. Siempre estoy corriendo en ese jardín, como si estuviera jugando a las escondidas, pero nunca logro ver los rostros de las personas que están conmigo. Javier sintió como el aire en sus pulmones se volvía denso. ¿Sería posible que Marcos estuviera soñando con su vida anterior, con la casa en la que había crecido? Javier decidió mantenerse en calma, aunque por dentro estaba a punto de estallar. ¿Has tenido esos sueños desde hace mucho tiempo?, preguntó con cuidado, tratando de no mostrar demasiado interés. Marcos asintió. Desde que era niño. Al principio pensaba que eran solo cosas de mi imaginación, pero siempre me han dejado una sensación de nostalgia. Como si hubiera algo que se me escapaba, algo que no podía recordar por completo. Javier no pudo evitar sentirse cada vez más convencido de que Marcos podría ser su hijo. El colgante, la falta de recuerdos claros, los sueños recurrentes de un jardín, todo encajaba. Pero aún no tenía pruebas concluyentes. Sabía que no podía basarse únicamente en coincidencias y sensaciones. Necesitaba pruebas sólidas, y aunque ya tenía en marcha la investigación con Hernán, sabía que aún quedaba camino por recorrer. Sin embargo, mientras tanto, algo estaba cambiando dentro de Javier. A medida que pasaba más tiempo con Marcos, se daba cuenta de que, más allá de la posibilidad de que fuera su hijo, el joven había empezado a ocupar un lugar importante en su vida. Independientemente de los resultados de la investigación, Javier se sentía profundamente conectado con él, como si el destino los hubiera unido por una razón. Era una sensación que lo llenaba de esperanza.
pero también de temor. Porque, si al final resultaba que Marcos no era su hijo, ¿podría soportar perder a alguien a quien ya comenzaba a considerar parte de su vida? La espera por las respuestas definitivas continuaba, pero mientras tanto, Javier no podía negar que el vínculo entre él y Marcos se fortalecía cada día más, llevándolos a una inevitable confrontación con la verdad que ambos estaban destinados a descubrir. Con el paso de los días, Marcos comenzó a experimentar destellos de recuerdos que lo inquietaban. Durante su trabajo en el jardín y las conversaciones con Javier, fragmentos de su infancia empezaron a emerger, especialmente relacionados con un accidente que nunca había comprendido. Al principio, solo eran imágenes vagas: un coche en movimiento, la carretera y el sonido de voces lejanas que no podía identificar. Sin embargo, esos flashes comenzaron a volverse más claros, trayendo consigo una sensación de confusión y ansiedad. Una tarde, mientras plantaba en el jardín, Marcos recordó algo más vívido: un choque violento, el sonido de metal contra metal, seguido de un silencio absoluto. En ese momento, recordó haber sido sacado del coche por alguien, aunque los detalles eran borrosos, y no podía identificar los rostros ni las voces. La imagen del accidente lo desconcertaba. Era como si hubiera bloqueado esos recuerdos durante años. Marcos decidió hablar con Javier sobre estos flashes. Durante una conversación, le confesó que estaba comenzando a recordar detalles de su infancia, especialmente un accidente de coche. Aunque los recuerdos eran fragmentados, sentía que algo importante había sucedido, pero no podía descifrar qué. Javier lo escuchó con atención, conteniendo su emoción, ya que los detalles que Marcos compartía coincidían con lo que el detective Hernán había encontrado sobre el accidente en el que había desaparecido su hijo. «No te preocupes», le dijo Javier, con voz tranquilizadora. «A veces, los recuerdos aparecen poco a poco. Quizás con el tiempo todo se aclarará». Marcos, aunque inquieto por la confusión en su mente, se sintió agradecido por la comprensión de Javier. Sabía que algo profundo estaba ocurriendo dentro de él, y que tarde o temprano, esos recuerdos ocultos revelaría una verdad que había permanecido enterrada por años. Sin darse cuenta, estaba cada vez más cerca de desvelar la clave de su pasado. Hernán, el detective privado contratado por Javier, finalmente dio con una pista importante. Le explicó a Javier que, el mismo día en que su hijo desapareció, hubo un accidente de tráfico en una carretera remota. Un niño no identificado sobrevivió al accidente, pero sin documentos ni familiares que lo reclamaran. Fue entregado en adopción. Según los registros, ese niño tenía la misma edad que Marcos en ese momento. Hernán señaló que todo indicaba que Marcos podría haber sido entregado por error a una familia equivocada tras el accidente, lo que explicaría sus recuerdos fragmentados y su desconexión con su pasado. Javier, aunque emocionado, mantuvo la calma al escuchar la propuesta de Hernán. Realizar una prueba de ADN sería la única forma de confirmar si Marcos era realmente su hijo. Con una mezcla de esperanza y miedo, Javier aceptó proceder con la prueba, pero sabía que debía manejar la situación con sumo cuidado. El impacto de esta revelación podría cambiar la vida de Marcos para siempre. Esa noche, Javier apenas pudo conciliar el sueño, pensando en las posibles repercusiones de descubrir la verdad. Al día siguiente, Javier continuó su rutina diaria, observando a Marcos con nuevos ojos, pero sin revelarle nada todavía. Sabía que la verdad estaba cerca, pero hasta que los resultados no llegaran, debía contener su emoción y mantenerse cauteloso. Después de días de reflexión, Javier decidió enfrentar a Marcos con la verdad. Lo llamó a la terraza y le mostró una vieja foto de su hijo desaparecido, señalando el colgante que llevaba puesto, el mismo que ahora usaba Marcos. Con voz temblorosa, Javier le explicó su teoría. Creía que Marcos podría ser su hijo perdido, debido al colgante, los recuerdos borrosos y el accidente de tráfico. Marcos quedó en shock. La posibilidad de que su identidad fuera completamente diferente lo abrumaba. Nunca había conocido su pasado, y ahora esta nueva revelación lo hacía cuestionar toda su vida.
No sabía cómo procesarlo. Javier, entendiendo su confusión, le aseguró que no tenía que tomar decisiones apresuradas, pero que quería que supiera la verdad antes de que llegaran los resultados de la prueba de ADN. Marcos se quedó en silencio, lidiando con la idea de que podría haber sido alguien completamente distinto durante toda su vida. Javier le propuso a Marcos realizar una prueba de ADN para confirmar la verdad. Aunque asustado por lo que podría descubrir, Marcos aceptó, sabiendo que era el único camino para resolver las dudas sobre su identidad. Las muestras se tomaron al día siguiente, pero la espera por los resultados se volvió un calvario emocional para ambos. Durante ese tiempo, tanto Javier como Marcos luchaban con sus emociones. Javier tenía la esperanza de haber encontrado a su hijo, pero temía una nueva decepción. Marcos, por su parte, lidiaba con el temor de perder la vida que conocía y descubrir que su pasado estaba marcado por un error trágico. Ambos sabían que, una vez revelada la verdad, sus vidas nunca serían las mismas. Un final inesperado. Los resultados de la prueba de ADN revelan que Marcos no es el hijo de Javier, pero los recuerdos de su infancia y el vínculo que ambos han forjado llevan a Javier a verlo como parte de su familia. Aunque la búsqueda de su hijo continúa, Javier decide adoptar a Marcos oficialmente, dándole la familia que siempre había anhelado. Finalmente, el día llegó. Javier y Marcos recibieron los resultados de la prueba de ADN, que había estado manteniéndolos en vilo durante semanas. Ambos abrieron el sobre con las manos temblorosas, sabiendo que las palabras que contenía podrían cambiar sus vidas para siempre. El silencio que siguió fue abrumador. La prueba era concluyente. Marcos no era el hijo biológico de Javier. Javier, que había guardado la esperanza de haber encontrado a su hijo perdido, sintió una profunda tristeza, pero también una extraña paz. No era la respuesta que había deseado, pero el camino que había recorrido con Marcos en los últimos meses lo había llevado a ver algo más que una simple coincidencia. A pesar de que no compartían lazos de sangre, lo que habían construido juntos era real, y eso no podía negarse. «No eres mi hijo», dijo Javier con voz suave, «pero eso no cambia lo que siento. A lo largo de todo esto, he llegado a verte como si lo fueras. Si estás dispuesto, me gustaría que consideraras ser parte de mi familia de manera oficial». Marcos, que había sentido una mezcla de alivio y tristeza al recibir los resultados, miró a Javier con asombro. Nunca había tenido una familia que realmente sintiera como suya. Y la propuesta de Javier lo tomó por sorpresa, pero también lo llenó de gratitud. Durante ese tiempo, había llegado a ver a Javier como una figura paterna, alguien en quien podía confiar. «No sé qué decir», murmuró, emocionado. «No esperaba esto, pero me gustaría ser parte de tu vida, de tu familia». Con esa decisión, aunque la búsqueda de su hijo biológico continuaría, Javier encontró en Marcos algo igualmente valioso, un vínculo que trasciende la biología. Finalmente, Javier decidió adoptar a Marcos, dándole la estabilidad y el hogar que siempre había anhelado, mientras ambos comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas, llenos de esperanza. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!